Al acercarnos al entorno de este otro pedacito que está ahí en el libreto de Lucas, conocido como los Hechos de los Apóstoles, veíamos que él, como discípulo, luego de una persecución grande que había ocurrido ahí en Jerusalén, luego de enterrar al primer mártir Esteban, y ver cómo Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Yo quise hacer un destacado. Ese es el hombre que va a ser usado para escribir cartas y que siglos posteriores sus cartas estarían nominadas para un canon. No era esta acción, ¿ya?, que lo está nominando simplemente porque ahí se venía un hecho poderoso que iba a ocurrir en la vida de Saulo para convertirse en el apóstol Pablo, predicador para los gentiles. Ese era el contexto real. Tengámoslo presente cuando empezamos a endiosar antes de tiempo escritos que todavía no estaban en el canon y que esta era la realidad. Estamos recién comenzando a vislumbrar sucesos, escenografías, personajes, escenas que quedaron registradas por este Lucas, tal como dije en los audios anteriores, en donde aún no estoy entrando en horas analizando y estudiando si fue él u otro el que escribió esto. Estoy como el Principito. Iremos por los mensajes para ir describiendo y entender su todo. Entonces, ¿qué había ocurrido con Felipe? Predicaba con tal poder y hacía señales gloriosas porque estaba ungido por el Espíritu Santo. Y cuando supieron los apóstoles en Jerusalén, les enviaron a Pedro y a Juan para que, sabiendo que habían sido bautizados por agua a través de Felipe, ellos le impondrían sus manos para ser bautizados por el Espíritu Santo. Y este mago, que también había sido bautizado por Felipe, cuando vio que se añadía una potestad especial a los adoradores del Dios Altísimo a través del nombre de Jesucristo, él vio un buen negocio. Ojo, estando bautizado con agua. Aquí algo faltaba complementar. Era una condición suficiente, pero faltaba la suficiente y necesaria, la imposición de manos para recibir el bautismo, el ungimiento del Espíritu Santo. Yo entiendo perfectamente que esto es como para hacerlo de uno, y sin darnos cuenta, yo creo que fue puesto muy a propósito esta escena del mago. Porque la primera reacción natural, si a mí se me dice, mire, fíjese que le quiero dar a usted una potestad especial, como que uno empieza a mirar todas las demás potestades bajo de su hombro. Y como que el interior, nuestra naturaleza humana natural, la que tenemos ahí, va a decir que interesante, me están ofreciendo una potestad que hace maravillas. Y aunque aquí suena grosero que le ofreció dinero, en este cita a Pedro, para que le dé esa potestad, de modo que a quien él le ponga las manos tenga poder. Es como que los superhéroes de la época, un nuevo cómic en el primer siglo. Entonces Pedro le dice, a ver, tu corazón tiene hiel de amargura, arrepiéntete, no hagas eso. Tú no tienes nada que ver con este negocio. El negocio de la fe, cuidado. Entonces, el hecho de que existan magos
hoy día que por mil motivaciones manipulan usando esta frase mágica del Espíritu Santo, eso no me da autoridad a mí para menoscabar la verdadera obra que hace el Espíritu Santo. Dios juzgará a ellos. Por eso que trato de ser muy prudente cuando yo digo, cuando usted lea la cita, hágala en compañía, no por un arrobamiento especial, porque el Espíritu Santo tiene una misión muy definida que la vamos a estudiar y que está en partes pequeñitas del libreto de Juan, en donde explica qué hay detrás de esto del Espíritu Santo, además de lo que ya habían visto, que podía Pedro hablar en su lengua y las demás lenguas de otras naciones, idiomas y dialectos le escuchaban su mensaje. Cuidado cuando nos vamos por esa senda, porque el mensaje que oyeron no era cualquiera tampoco. Era un mensaje claramente entendible. Era la muerte, sepultura y resurrección. Y pareciera que cada vez que se exalta esa idea clímax del personaje principal, pasa a ser su tema principal la muerte, sepultura y resurrección. Entonces el Espíritu Santo no actúa inherente a otra idea como la que quería el mago, al dinero, a la influencia, a la manipulación de una masa. Allá ellos. Los oiré, los escucharé con respeto. Si me piden una opinión les diré, efectivamente, miren, no comparto de esto. El Espíritu Santo es mucho más profundo. Es el verdadero intérprete que tiene Jesús en la tierra para entender sus designios. Y a veces sentiré algún gozo especial, podré soñar en alguna visión, pero ese no es el clima, son solamente medios para exaltar la muerte, sepultura y resurrección, porque allí se encuentra la justicia, el juicio y la humildad. Ahí se redefine el concepto del bien que era tan preciado por Dios Padre, el Señor, diciéndole esto es lo que demando de ti, oh pueblo. No lo entendía. Entonces el Espíritu Santo está tomando otro lineamiento al que hoy día se le quiere entregar a la comunidad que tiene hambre y sed de cosas nuevas. He leído muchas cosas que ha hecho el Espíritu Santo en varias iglesias que llaman la atención. Hay una iglesia que alaban con una serpiente venenosa en las manos para demostrar que tiene el Espíritu Santo. Otros saltan, gritan y hablan en mil idiomas que nadie entiende, que dicen que es el Señor, pero cuando se traduce, ¿me está llevando a la muerte, sepultura y resurrección de cómo partió esto? Para nada. Es un juego de emociones, pero ojo, pero yo no voy a entrar en el juego de disminuir la obra del Espíritu Santo en lo que se le asignó. Y aquí estoy viendo que es el Espíritu Santo que viene por imposición de manos de hombres consagrados que creen en su verdadera misión para generar adoradores distintos que adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Estudiaremos específicamente en audio siguiente. Quiero detenerme después que ve esta maravilla. El ángel del Señor se acerca a Felipe, porque fue Felipe el que comenzó con esto de la predicación ahí en Samaria, y quedaban atónitos por la potestad que él tenía, que no era de él. Este Felipe que estaba ahí pocos años atrás, con su amigo Natanael, que fue y vio que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! En un curso intensivo de práctica y teoría que el mismo Señor les habló,
ya estaba actuando con poder y haciendo maravillas y bautizando por agua a hombres y a mujeres, anunciando el Evangelio del reino de Dios. Entonces, los que estaban en Jerusalén, Pedro y Juan, son enviados para imponer las manos a esto que había sido bautizado por Felipe y recibían el Espíritu Santo. Y este Simón quería comprarlo por dinero. Pedro la amonesta y le dice: arrepiéntete, no te metas en esto. Por ahí no va el negocio de Dios. Una buena advertencia. Tampoco va el negocio de Dios porque otros están usándolo malamente. Yo no hablo del Espíritu Santo y no le dé el lugar correcto que se merece y que debe tener. Y cuando digo pongámosle un poquito de espíritu al lenguaje, a la jota y a la tilde, simplemente estoy diciendo que Jesús hizo. Cuando les dijo: nunca habéis leído en el espíritu lo que Dios le dijo, y Moisés habló, o David habló, o un profeta habló. Hay algo interesante ahí, hay un contexto que debe verse con otros ojos, simplemente eso. Bueno, y fue Natanael al que se le dijo la frase, pero ahí estaba Felipe a su lado. Natanael, ¿te asombras porque te dije que bajo la higuera te vi? Cosas mayores que estas verás, porque yo os digo que verás al Hijo del Hombre ascender y descender ángeles sobre mí. Yo dije: miren, cuidado, tenemos un recurso adicional del cual todo el mundo se ríe y no cree. A lo más hoy, por la ciencia moderna, sin Jesucristo, ya dicen: no, Jesús era un extraterrestre, porque descendió de lo alto y ascendió a lo alto, porque hay unos ángeles ahí, hay seres extraterrestres. Ya, bueno, por último, la ufología ya está admitiendo de que es algo foráneo, que viene de un planeta, de algún lugar, que no lo sabe. Pongámosle por ahora el asteroide B612, como diría el Principito, pero su reino es mucho más grande que eso. Entonces, ¿qué ocurre con este ángel del Señor? Entonces ya no le era desconocido a Felipe tener su corazón abierto y sus ojos abiertos a que un ángel participara de este ministerio. Y le dice: levántate, ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de la reina de los etíopes, llamada Candace, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, ministro de finanzas de la época, que había venido a adorar a Jerusalén. El ángel del Señor estaba preparando un encuentro. Esto no era fortuito, no era azar. Cuando Dios quiere expandir su santo evangelio y mostrarnos al personaje principal, no nos quepa duda que hay ángeles moviendo los escenarios. Ellos están ahí detrás de las cortinas que nosotros no vemos. ¿Y qué está ocurriendo? Felipe se acerca y ve a este hombre que viene de África, leyendo al profeta Isaías. Dos cosas que quiero resaltar, lo que ya hemos visto aquí en Hechos capítulo 8. El apóstol Pedro y Juan, ellos habían oído en Jerusalén que habían recibido la palabra de Dios.
¿Cuál fue el instrumento? Felipe. ¿Por qué Felipe le habló? Porque escuchó a Jesús. ¿Y Jesús qué decía? ¿Qué palabra de Dios oía? Les mostraba el Tanaj para decir que él era lo que decía ser el Tanaj. Así que ellos no estaban escuchando el Nuevo Testamento. Cuando uno predica, no, escuchar la palabra de Dios se convertían. No, no había canon. Estaban escuchando el canon que manejaba el pueblo judío. Tenía el rollo de Isaías. Lo venía leyendo. ¿Sería una traducción etíope? ¿Habría ya eh, eh, algo, algo que vaya por esa línea? Pero él podía leer al profeta Isaías. ¿Sabía griego? A lo mejor había leído ya la traducción de la Septuaginta. ¿Sabía arameo? A lo mejor estaba estudiando el canon de la Pechita. No importa. No era un problema para el eunuco. Lo que sí estaba leyendo era un libro que está contenido en el Tanaj. Y ocurre cuando él va y se acerca a Felipe, dice que es el Espíritu el que le dice, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, se sorprendió porque este eunuco venía leyendo al profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiendes esto? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese al carro y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Está leyendo el profeta Isaías, capítulo 53, versos 7 y 8. Le está mostrando el Tanaj. Impresionante. Curiosamente va a adorar a Jerusalén, va en su carro leyendo esta sección, reconoce en su humildad que tiene un problema con el lenguaje, le cuesta distinguir no la obra que se está haciendo, sino que quién es el sujeto. Y le responde el eunuco a Felipe, yo te ruego, ¿de quién está hablando aquí? ¿El profeta dice esto de sí mismo o de algún otro? Esta pregunta es la que está en pugna desde esos tiempos hasta hoy, entre el cristianismo y el judaísmo. Y por supuesto, para aquellos que también no tienen el más mínimo interés en creer en Jesús, lo van a usar que es una forma de un robo intelectual de parte de este ignorante Felipe que quiso manipular a este ministro de Finanzas que venía de África para expandir el Evangelio y ese error. Se escucha, se respeta, más se difiere de esta concepción y veamos cuál va a ser la exégesis aquí. Y aquí el mundo hoy día ha creado muchas palabras, ¿ya?
yo hice un ramo que se llama, y lo dije, homilética, que aprendes técnica para poder estructurar un mensaje, y sobre todo religioso, desde un púlpito o desde cualquier lugar donde quieras expresar en cierto orden, con ilustraciones, con ideas fuerza, no, que por lo menos vayan convergiendo hacia un objetivo. Y ahí uno habla de objetivos homiléticos, una aplicación homilética. Después dicen, no, mira, la exegética es mejor, mira, que todo lo que sale ahí en el contexto, aquí se supone que hay una rama preciosa con muchas raíces, date sacarla completa, extrae todo para que bebas bien, una exégesis de la zona, lo que se use. Orémosle al Espíritu Santo para tener la luz de entender lo que se está diciendo acá. Y por supuesto que también es inevitable, como es una interpretación. Yo no me espanto cuando dicen, oye, pero esta es una interpretación tuya. Fíjate que no es mía, es la interpretación de Felipe, pero y si la de él es interpretación, bueno, síguelo a él, porque es la de Jesús. Veremos más adelante que hasta el mismo ángel Gabriel recibe la orden de una voz, oye, explícale a este la interpretación de la visión que está dando. Así que hay una interpretación que es del cielo. Así que no le tengamos miedo a la palabra en sí mismo, del verbo interpretar. Esa es una parte de la interpretación, porque después viene ahora cómo aplico eso en mis días. Porque algo que ocurrió hace mucho tiempo, ¿cómo lo voy a aplicar en un lenguaje entendible? Y es lo que hoy día está bajo otro título, que es un título medio filosófico, ¿ya? Y que es la hermenéutica, que es cómo llevo yo esa exégesis a los días actuales. Aquí vamos a ver que ese principio, esos tres principios, homilía, la homilía aquí la está dando la palabra de Dios, el orden está perfecto, correcto, está la cita de Isaías, está la exégesis, y dice que a partir de esta cita, Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anuncia el Evangelio de Jesús. A ver, escritura, las escrituras, le está hablando de lo que está contenido en el Tanaj. Y cuando este hombre, el eunuco, comprende que desde ahí se llega al Evangelio de Jesús y que ese cordero que fue llevado a la muerte y mudo ante los que le trasquilan con toda la estrategia perversa de un juicio injusto, en donde están los saduceos, los fariseos, los herodianos, las autoridades romanas, el pueblo, y al final la sentencia va, y él en silencio. Lo humillan, le ponen una corona de espinas, lo azotan, le dan palmadas por la espalda diciendo, tú, si eres el Cristo, el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. ¡Qué niñería! Luego le gritaban, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, pues, provocando. Y él en silencio. Su juicio fue quitado, su perfecto juicio. Había que acallarlo. Y ahí está en la cruz. Se hace una pregunta, su generación, ¿quién la contará? Si uno mira fríamente, ¿qué generación va a dejar este hombre en una cruz ahí, crucificado? Un puñado de apóstoles escondidos y mujeres valientes que están ahí observando la escena. Así que tiene una doble lectura esta generación, ¿quién la contará? Cero. Pero ojo, la obra no ha terminado, porque después de eso confirmará su pacto con muchos. Y hoy su generación ha aumentado. Se ven muchos números
en muchas congregaciones. Aún así dice que hay un remanente en todas ellas, que adoren en espíritu y en verdad. Y ahora comienza la lucha por la exclusividad. Otro tema que hablaremos en los audios siguientes. Lo importante es que yendo por el camino vieron que había agua y el eunuco le dijo, aquí hay agua, yo creo, es la historia que me has contado, he creído el Evangelio, ¿qué impide que yo sea bautizado de agua? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el que dice, Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, creo que es el Hijo de Dios que está ahí al lado de su Padre. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Cuidado cómo actúa el Espíritu Santo. Y no le dio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Felipe se halló en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es increíble. Aquí hay movimientos de espacio y de tiempo que yo no los comprendo. El Espíritu Santo está actuando con potestad. Por eso, seamos prudentes. Entonces está el recurso de los ángeles, está el recurso del Espíritu Santo, y aquí fue una clase magistral de homilía, de exégesis, de interpretación divina, de hermenéutica, porque pudo llevar a sus días el eunuco una enseñanza de 800 años atrás, hermenéutica pura. Pudo entender con exégesis dada por el Espíritu Santo a Felipe que ese cordero era el cordero de Dios que dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Y por la palabra de Dios, que está en el Tanaj, este eunuco se convierte, un hombre que viene del África. Reacción que a Jesús le hubiese encantado que hubiesen sido las autoridades del Sanedrín de Jerusalén. Al contrario, invertían todo el tiempo para perseguir, para destruir. Saulo estaba en el clímax. Tenía las horas contadas porque después de este evento viene la conversión de Pablo. Y todo ese celo de persecución cambiaría. Esta es la belleza donde se habla de la muerte del Mesías, de la muerte del ungido y de la muerte del Cristo, que el pueblo judío dice que son ellos. Analizaré en el audio siguiente esa alternativa, repasando los primeros capítulos nomás de Isaías, de cómo veía Isaías al pueblo que ellos dicen que son en esta profecía. Y son ellos los que están forzando, no el cristianismo forzando de un hecho que ya cumplió hacia atrás, no. Fue desde los tiempos de Isaías hasta llegar a Jesús. Así se hizo, paso a paso, lo que sería el verdadero estudio de la palabra del Señor. Y está este recurso inagotable, impresionante, que Jesús lo deja, que no hablará nada de sí mismo, el Espíritu Santo. Bienvenido a esta escenografía, junto a sus ángeles.